Les pido una vez más que me acompañen al Salmo 19. Salmo 19, con el que vamos a concluir en esta mañana nuestra serie de exposiciones en los Salmos, en el libro de los Salmos, algunos Salmos escogidos. Una serie que hemos estado exponiendo aquí los domingos en la mañana durante ya algunos meses. Y aunque yo no lo planifiqué así en el principio, es decir, sabía que iba a comenzar con el Salmo 1, pero no sabía con qué Salmo iba a terminar. Me alegro de poder ponerle punto final a esta serie, precisamente con este Salmo que C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, calificó como el poema más grandioso del Salterio y una de las composiciones escritas más grandiosas del mundo. Así se refiere C.S. Lewis al Salmo 19. En este Salmo David declara que Dios se ha revelado al hombre de dos maneras distintas: a través de su creación, a través de su palabra escrita, la Biblia. La naturaleza creada y la Biblia son comparadas en este Salmo como una obra maestra en 2 volúmenes, una obra maestra en 2 tomos, a través de los cuales Dios se da a conocer a los hombres. Y tanto en un caso como en el otro, la gloria de Dios se manifiesta en una manera tan contundente que, como veremos en esta mañana, demanda una respuesta de todo ser humano. Veamos en primer lugar la revelación de Dios a través de la naturaleza creada en los versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hay una novela muy famosa, escrita por Daniel Defoe, titulada Robinson Crusoe. Y en esta novela, el autor narra la historia de un náufrago y su supervivencia en una isla aparentemente inhabitada. Por un tiempo, Robinson cree que él es el único habitante, el único ser humano que hay en la isla, hasta que algo ocurre repentinamente. Dice él: un día, eso del mediodía, cuando me dirigía a mi piragua, me sorprendió enormemente descubrir las huellas de un pie desnudo, perfectamente marcadas sobre la arena. Me detuve estupefacto, como abatido por un rayo, o como si hubiese visto un fantasma. Escuché y miré a mi alrededor, pero no percibí nada. Subí a un montículo para poder observar. Recorrí con la vista toda la playa, a lo largo y a lo ancho, pero no hallé nada más. Volví para confirmar que todo esto no fuera producto de mi imaginación, pero no era así. Allí estaba muy clara la huella de un pie, con sus dedos, su talón y todas sus partes. Después de darle 1000 vueltas a la cabeza, como un hombre completamente confundido y fuera de sí, regresé a mi fortificación sin sentir la tierra bajo mis pies. Iba volando el hombre, aterrado hasta mis límites, mirando hacia atrás cada 2 o 3 pasos, imaginando que cada árbol o cada bulto en la distancia podía ser un hombre. Esta huella en la playa lo llenó de espanto y confusión. Ahora fíjense, él no había visto todavía ningún otro ser humano en la isla, pero esa huella de pie era suficiente para darse cuenta de que había alguien merodeando por allí, y podía ser amigo o enemigo. Pues lo que el salmista nos dice en esta primera estrofa del Salmo 19 es que este universo está lleno de huellas que señalan al Creador. Y no importa que nosotros no podamos verlo con el sentido de la vista, este universo y todo lo que hay en él nos revelan la existencia de un Dios lleno de poder, lleno de sabiduría.
Y aunque esa revelación no nos enseña todo lo que nosotros necesitamos conocer acerca de Dios, lo que revela es suficiente para saber que Él está allí y que es un Dios poderoso, es un Dios sabio. Y hay tres cosas que el salmista dice en esta estrofa del Salmo 19 acerca de esa revelación que Dios da al hombre de sí mismo a través de la creación. En primer lugar, que es una revelación clara y contundente. Es una revelación clara y contundente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, anuncian, proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay que ser un experto en astronomía, no hay que contar con potentes telescopios, porque David no los tenía, para entender el mensaje que los cielos proclaman. Mis hermanos y amigos, a simple vista, todas las maravillas del universo, el sol, la luna, los planetas, las estrellas, las constelaciones, dan a conocer la gloria del Creador. El hecho de que muchos no puedan verlo, no le resta a esa gloria en lo más mínimo ni un ápice de su resplandor. Creo que fue el mismo C.S. Lewis que citamos hace un momento, que dijo una vez que si todos los hombres fueran ciegos, eso no eliminaría la existencia de la luz. La luz existe, la luz está allí, aunque nadie en el mundo pueda verla. Pues de la misma manera, el mensaje de los cielos es lo suficientemente claro y elocuente como para que todos puedan entenderlo, desde el más sencillo de los hombres hasta el más sabio de ellos. Ese es el argumento que usa Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Que Dios se reveló al hombre a través de la creación y que esa revelación es lo suficientemente clara como para que todos lo entiendan. Dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Noten, eso presupone un entendimiento de la verdad que está siendo suprimido. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, dice Pablo. Y esa palabra significa literalmente es evidente. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esa palabra siendo entendidas señala aquello que captamos con el uso de la mente, a través de un proceso lógico de razonamiento. Dice Pablo, eso es fácil de entender, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo pienso que muy probablemente Pablo tenía el Salmo 19 en su mente cuando escribió este pasaje. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero no solo es una revelación clara y contundente, sino también incesante. Incesante. Es un púlpito que funciona todo el tiempo. Dice en el versículo 2, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es una especie de carrera de relevos, lo que David está describiendo aquí. El día le pasa el bastón a la noche vuelve y se lo pasa al día, de manera que el mensaje es proclamado 24 horas los 365 días del año. Y en un tono lo suficientemente alto como para que todos puedan escuchar. Esa palabra emitir, un día emite palabra, otro día, significa literalmente explotar. Explotar. Puede ser traducida como proferir, rebosar, derramar. Se trata de un mensaje constante y proclamado con un megáfono en alta voz. Hay un poema infantil que dice: Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Ese es un mensaje que se oye con los ojos. ¿Oyeron, niños? Dios hizo los cielos con voces muy claras y te dio los ojos para que escucharas. Dios nos está diciendo algo en su creación acerca de sí mismo. Y lo está diciendo a todos los hombres en todo lugar. Versículos 3 y 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El salmista plantea aquí una paradoja.
Los cielos no pronuncian palabra alguna, pero hablan. Pero hablan. Su mensaje nos escucha como ustedes están escuchando mi voz en esta mañana. Sin embargo, hasta el extremo del mundo, el firmamento hace oír sus palabras. Queridos hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, la creación está allí diciéndonos algo. Y lo que nos dice no es de sí misma. Allí no dice, los cielos declaran la gloria de la creación. O como dijo una vez un famoso sociólogo, Comte, los cielos declaran la gloria de los astrónomos. No, los cielos declaran la gloria de Dios. No su propia gloria, la gloria del Creador. En una forma maravillosa, los cielos despliegan aquellos atributos que hacen de nuestro Dios un ser glorioso, más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. Y como decía hace un momento, no hay que ser un experto en astronomía para descodificar el mensaje. No. Basta contemplar la creación sin prejuicios y nos sobrecoge un sentido de asombro por la magnificencia, el poder, la creatividad del que la hizo. Alguien decía, definitivamente Dios es un ser exquisito. Exquisito. ¿Qué creativo? No sé dónde fue que leí que solamente en la creación se han podido distinguir unos 300 tonos distintos de verde. 300. Dios es un ser creativo. Todas las cosas creadas impactan nuestra mente y nuestro corazón proclamando el mismo mensaje. La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Y yo sé que este es un argumento que usamos a menudo para predicar el evangelio a los no creyentes. Y está bien que lo hagamos porque es un buen argumento evangelístico. Pablo lo usa en Romanos capítulo 1 como su punto de partida para explicar el evangelio. Pero, mis amados hermanos, de ninguna manera debemos perder de vista que ese mensaje de la creación está destinado para nosotros también. Es un mensaje para todos. La naturaleza creada nos dice algo acerca de ese Dios al que nosotros llamamos nuestro Padre, en virtud de nuestra unión con Cristo por la fe. Él ha puesto allí ese lienzo fantástico, maravilloso, para que tengamos 1001 recordatorios de su poder, de su sabiduría, de su cuidado de las cosas grandes y de las cosas pequeñas, para que pongamos en Él nuestra confianza en medio de las dificultades de la vida. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. He ahí el argumento. Él hizo los cielos y la tierra. Él puso cada átomo, cada planeta, cada cosa en su universo en el lugar preciso, con una precisión de filigrana, y con esa misma precisión Él cuida de tu vida. Es un mensaje de la creación para ti, mi hermano, para ti. Esa creación nos habla de la sensibilidad de Dios. A veces para nosotros la palabra perfección la equiparamos con máquina. Pero Dios es perfecto y no es una máquina, Él es un ser sensible. Y nosotros podemos ver su sensibilidad aún en los colores con los que tiñe el firmamento cuando el sol va a ponerse o cuando el sol va a salir. Y más aún, los cielos nos dicen que nuestro Dios es un Dios feliz. ¿Cómo? Sí, mis hermanos, nuestro Dios es un ser feliz. Noten la ilustración que usa David en el versículo 5 y 6. En ellos, en el firmamento, puso tabernáculo para el sol, y
como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David compara al sol con un esposo que se levanta reposado, descansado por la mañana, listo para comenzar el día, y como un hombre vigoroso y fuerte, ansioso y contento de poder correr su carrera. Dios puso allí ese sol juguetón en el firmamento. Es una figura muy hermosa, que nos habla de poder, de energía, y nos habla de gozo también. Eso también es parte de lo que los cielos nos cuentan acerca de la gloria de Dios. Nuestro Dios es feliz, nuestro Dios se deleita en lo que hace. Por eso en el capítulo 1 de Génesis hizo tal cosa y vio Dios que era bueno. Él vio lo que había hecho y dijo, es bueno, me alegro en haberlo hecho. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios es un Dios feliz. Es por eso que David nos dice en otro salmo que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y mis hermanos amados, yo creo que todos nosotros debemos poner más atención al libro de la creación, porque esa creación nos dice muchas cosas acerca de nuestro Padre que está en los cielos. Hace muchos años atrás, estaba sumamente cargado con algo que estaba sucediendo, muy preocupado, y me fui a caminar. Y de repente pasé por un solar donde habían unas flores silvestres. Y a mí se me ocurrió arrancar una de esas flores silvestres y observarla con atención. Y cuando yo miré de cerca todos esos pétalos, todas esas líneas que van paralelas a través del tallo, un diseño definitivamente exquisito, no tengo otra palabra. ¿Saben qué? Mi turbación comenzó a irse, porque yo sabía que el Dios que había hecho esta flor silvestre es el Dios que estaba cuidando de mí. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero a pesar de ese despliegue de la gloria de Dios que nosotros vemos en la creación, aún así la naturaleza creada no nos enseña todo lo que necesitamos conocer acerca de su persona, acerca de sus obras, acerca de su voluntad para con nosotros. Es por eso que Dios también se reveló en las Escrituras. Un libro perfecto y sin error que David pasa a describir en los versículos 7 al 11. Y hay 6 declaraciones en esta segunda estrofa del Salmo que revelan las excelencias de la palabra escrita de Dios y el efecto que esa palabra produce en aquellos que se apropian de ella. Versículo 7, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. En este caso, la palabra ley, que es la palabra hebrea Torah, no señala principalmente la ley de Moisés o el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, sino que se trata más bien de una referencia a toda la revelación escrita de Dios. La palabra Torah significa enseñanza, y lo que quiere enfatizar es la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. ¿Y qué dice David acerca de esa revelación que nosotros tenemos en las Escrituras? David señala que es perfecta. Perfecta. Y esta palabra puede ser traducida también como completa, exhaustiva, suficiente. La idea que transmite es que las Escrituras cubren todos los aspectos de un asunto. Todos los aspectos. Un comentarista dice: esta ley es perfecta en el sentido de que mira todos los ángulos, de tal manera que cubre todos los aspectos de la vida. En ella no hay redundancia, en ella no hay omisión. Ella cubre todos los aspectos de la vida que son necesarios para nosotros conocer como creyentes. Todos. ¿Y cuál es el efecto que produce esa palabra perfecta en nosotros? Dice David, que convierte el alma. Y esa palabra puede ser traducida revive, restaura, transforma, hace que el hombre retorne o sea restaurado al lugar del cual se apartó por causa de su pecado. Eso es lo que hace la Biblia. La palabra de Dios puede restaurar al hombre pecador para que éste se vuelva de sus pecados a Dios.
No simplemente adecentarlo en su apariencia externa. No, eso no es lo que hace la Biblia. Es transformar su alma, su nefesh, como dice la palabra hebrea, su hombre interior, su verdadero yo, la misma raíz de su personalidad. Es perfecta, que convierte el alma. Alguien ha parafraseado el texto de este modo: la Escritura es tan poderosa y abarcadora que puede convertir o transformar a la persona completa, cambiar a alguien para que llegue a ser la persona que Dios quiere que sea. Solo la palabra de Dios puede hacer esto en la vida de un hombre, porque la palabra de Dios es exhaustiva, la palabra de Dios es perfecta. Algunas personas nos dicen en el día de hoy: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Un libro que en algunos casos es tan primitivo. ¿Saben qué? Yo veo en eso la sabiduría de Dios, no un argumento en contra de su inspiración. ¿Pudo Dios haber narrado la creación en Génesis capítulo 1 en un lenguaje tal que solo los científicos de hoy día pudieran entenderlo? Sí, Dios tiene esa capacidad, pero ¿de qué hubiera servido? Dios habló de tal manera a lo largo de la historia que en todas las épocas los hombres han podido oír a esa palabra y entender perfectamente lo que Dios quería decirle. La ley de Jehová es perfecta. En segundo lugar, nos dice David en la segunda mitad del versículo 7, que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Fiel, digno de confianza, algo en lo que podemos descansar con toda seguridad. Uno escucha hoy una teoría sobre cualquier cosa y uno no sabe si mañana vendrá otro y la va a rebatir. En este mundo nada es seguro. La palabra de Dios sí lo es. La palabra de Dios no necesita ser editada, no hay que hacerle nuevas ediciones, porque Dios no cambia de forma de pensar. Es un testimonio fiel, fidedigno de la verdad. Es un testigo confiable de quién es Dios. Es un testigo confiable de lo que Él ha hecho, hace y hará por nosotros. Es un testigo confiable de su voluntad en nuestras vidas. Mis amados hermanos, nosotros podemos construir un edificio seguro sobre el testimonio de la Biblia, porque es un fundamento estable, inamovible. Esa es la idea que David nos transmite aquí. ¿Y cuál es el efecto que ese testimonio seguro y fiel produce en nosotros? Dice David: hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Fantástica la idea aquí. La palabra sencillo significa una puerta abierta. Una puerta abierta. Y señala en el texto a ese individuo crédulo, sin discernimiento, que puede ser fácilmente seducido por enseñanzas falsas y erróneas. ¿Han visto ustedes personas que creen lo que sea? Bueno, ese es un individuo simple, sencillo. Bueno, la palabra de Dios puede tomar a un hombre así y volverlo sabio. Convertirlo en un hombre que no solo posea la información correcta, sino que sepa cómo usar esa información en el momento preciso para vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace competente al hombre para que pueda enfrentar con prudencia y sabiduría los embates de la vida. Por eso dice David, o el escritor del Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David dice en el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Alegran el corazón. No solo son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima, en este caso la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. La palabra de Dios es el mapa que nosotros debemos seguir para no salirnos de la ruta. Ella nos traza el camino por donde debemos andar. Muchas personas se sienten hoy día perdidas por falta de dirección y propósito. Bueno, mi amigo, la respuesta está únicamente en la palabra de Dios. La verdad verdadera de Dios.
¿Y cuál es el resultado que cosecharemos por seguir esa ruta interesante? David dice, nuestro corazón se alegrará. David dice, nuestro corazón se alegrará. Por cuanto nos guía por un camino recto y seguro, el resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Y decía hace un momento que eso es interesante notarlo, porque muchos asocian la rectitud ¿con qué? Con el aburrimiento, con una vida insípida, poco emocionante. Pero mi amigo, esa es otra de las mentiras con que el enemigo de nuestras almas entretiene a los hombres alejados de Dios hasta llevarlos a compartir con Él una vida de miseria sin fin en el infierno. Eso es una mentira. No, mi amigo, la vida plena y dichosa no se encuentra en el pecado. Dice la Biblia claramente que el pecado es un engaño, porque el pecado promete más de lo que puede dar realmente. El pecado te dice, tomar por el principio de las Escrituras es el camino más largo. Yo te estoy enseñando un atajo. Pero todo el que coge por ese atajo, tarde o temprano se da cuenta que lo engañaron. El pecado solo trae miseria y desgracia al hombre. No, los mandamientos del Señor, porque son rectos, alegran el corazón. Alegran el corazón. ¿Ustedes creen que un hombre que puede vivir con una sola mujer y hacer feliz a esa mujer por toda la vida y esa mujer hacerlo feliz a él es más desgraciado que el individuo que tiene que andar de puerta en puerta buscando otras emociones? No, eso le desgracia la vida a un montón de personas. Los mandamientos de Jehová son rectos, esos alegran el corazón. En cuarto lugar, dice David, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esta palabra que se traduce aquí como puro, puede traducirse también como radiante, claro, iluminador. Es por eso que alumbra los ojos. La palabra de Dios provee luz y entendimiento, claro, para aquellos que desean vivir rectamente. Es indudable que hay cosas en la Biblia que son difíciles de interpretar. El mismo apóstol Pedro dice eso acerca de las cartas de Pablo, en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 al 16. Sin embargo, tomando la Biblia como un todo, nosotros podemos decir que la Biblia no es un libro confuso. Su mensaje está claro. Tan claro que precisamente por eso es que el hombre lo rechaza. Dice el doctor MacArthur, por su absoluta claridad, la Escritura trae entendimiento donde hay ignorancia, orden donde hay confusión, luz donde hay tinieblas espirituales y morales. Y el comentarista Plummer dice, las doctrinas de las Escrituras nos muestran lo que debemos creer, sus preceptos lo que debemos hacer, sus amenazas lo que debemos evitar, sus promesas lo que debemos esperar. Y hasta donde estas cosas son necesarias para nuestra salvación, son maravillosamente claras. No hay que saber griego para entender lo que dice la Escritura, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay que saber griego para entender que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay que ser un experto. Es claro el mensaje, clarísimo. En quinto lugar nos dice David que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esta palabra temor se usa aquí como sinónimo de reverencia, la reverencia que debemos tener por la grandeza de Dios. No es ese temor que nos mueve a huir de Dios, sino más bien a adorarle y reverenciarle. Y solo la palabra de Dios nos enseña cómo podemos adorar a ese Dios de una manera apropiada. ¿Por qué? Porque solo a través de la palabra podemos conocerle a Él apropiadamente. Esta palabra es limpia, dice David. Lo que significa que es carente de impureza, corrupción o imperfección. No hay defecto en la Biblia. No hay defecto en la Biblia. Es perfecta. Todas sus conexiones, desde Génesis hasta Apocalipsis, es perfecta. Es perfecta.
Esta idea se repite en el Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué conexión hay entre una cosa y la otra? Bueno, que solo se puede cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Solo se tiene que cambiar o modificar aquello que es imperfecto. Pero la palabra de Dios no puede ser mejorada. De hecho, ¿saben que eso es algo que me llama la atención de cómo la Biblia describe a Dios? Si los autores de la Biblia hubieran sido hombres comunes y corrientes, probablemente a algunos se le hubiera chispoteado un comentario acerca de Dios como el siguiente: Señor, tú eres cada vez mejor. ¿Verdad que cuando nosotros le decimos eso a una persona, por ejemplo a nuestra esposa, mi amor, tenemos ya tantos años de casado y honestamente ahora yo veo que tú eres mejor que la mujer con la que yo me casé? Eso es un piropo. Decírselo a Dios es un insulto. Porque Dios no puede ser mejor de lo que Él es. Y nosotros no encontramos en la Biblia ninguna declaración semejante. Porque no son meros hombres, son hombres inspirados por Dios, a través de los cuales Dios mismo se está revelando. Y Dios dice: yo soy inmutable, yo no puedo ser mejorado. Y la palabra de Dios tampoco. ¿Qué dice Cristo? El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. No pasarán. Sus verdades son relevantes para toda generación, para toda cultura, porque nuestro Dios que la inspiró es eterno, omnisciente e inmutable. Finalmente dice David que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿En qué sentido? Porque nosotros escuchamos la palabra juicio y de inmediato pensamos en un tribunal donde alguien va a ser o acusado o declarado inocente. Pero esta palabra aquí es mucho más amplia. Los juicios de Jehová son los criterios de Dios. Lo que Dios piensa acerca de cada cosa. Lo que David está diciendo aquí, mis amados hermanos, en otras palabras, es que lo que Dios dice del hombre en la Biblia es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice que pasará después de la muerte es exactamente lo que va a pasar después de la muerte. Como Dios dice que se debe vivir la vida, es así que se debe vivir y no de otra manera. Los criterios de Jehová son verdad. Por eso, ¿qué es la verdad? La verdad es toda declaración que coincide con el criterio de Dios. Si tú piensas algo que es contrario a como Dios piensa, mi amigo, mi hermano querido, eres tú que estás equivocado. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sin la palabra de Dios, nosotros no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. No podríamos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar hasta Él? Mis hermanos, todo queda en tinieblas cuando echamos a un lado los criterios de Dios revelados en su palabra. Por eso es que dice David en el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. Mis amados hermanos, la palabra de Dios es infinitamente más valiosa y más preciosa que todas nuestras posesiones juntas. Yo no sé si tú eres rico o pobre, pero si tú eres rico, tú puedes amontonar toda tu cuenta de banco, todas tus joyas, todas tus casas, todos tus carros. Y eso es nada en comparación con el valor de la palabra de Dios. Nada. Hay más sabiduría allí que en cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es suficiente para llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en el versículo 11 dice David que en obedecer esta palabra hay un gran galardón. Versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Tu siervo es amonestado con ellos. La Biblia se describe a sí misma en Hebreos capítulo 4, versículo 12, como una espada
Una espada que penetra profundamente en nuestro ser interior y nos hace ver aquellas cosas que no están bien y que necesitan ser corregidas. Alguien ha dicho, la palabra de Dios es una espada hiriente que penetra en la intimidad humana y despierta las conciencias a responsabilidades antes desconocidas. ¡Wow! Yo no sabía que yo debía actuar de esa manera. Es precisamente por eso que muchos resisten la Biblia con todas sus fuerzas. No quieren que esa palabra penetre en sus corazones y haga su trabajo, porque la Biblia a veces nos hace sentir incómodos. Alguien dijo una vez, ¿quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Porque no pudo haber sido escrita por hombres buenos, porque ellos mismos decían que eran malos. Pero tampoco puede haber sido escrita por hombres malos, porque lo que dice allí es bueno. ¿Quién escribió la Biblia? Dios escribió la Biblia. Él es el autor. Pero el salmista no resiste, no le pone resistencia a esas amonestaciones de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que son para su bien. Son para su bien. Porque la vida solo funciona como debe funcionar cuando ponemos atención al manual del fabricante. Hermanos, solo tenemos una vida para vivir, una sola vida. ¿Cómo vamos a convertir nuestra existencia en este mundo en un laboratorio de experimentación? No, con esta vida no se puede estar experimentando, porque hay una sola. Y hay decisiones que uno toma en puntos de su vida que la desgracian para siempre. No se puede vivir como se debe vivir sin el manual del fabricante. Por eso dice David, en guardar esas amonestaciones hay un gran galardón. Ahora escuchen bien qué es lo que David está diciendo y lo que él no está diciendo. Porque él no está diciendo aquí simplemente que Dios bendice al obediente, aunque eso también es verdad. Pero eso no es lo que él está diciendo. Él dice que la obediencia es en sí misma una recompensa. La obediencia es en sí misma una recompensa. ¿Por qué? Porque la vida en el pecado solo trae desgracia y destrucción. Y no solo para el individuo, para la sociedad en general. A veces yo oigo personas que dicen, es mi vida. Mira, mi amigo, sí es tu vida, pero lo que tú hagas con tu vida va a afectar a mucha gente, lamentablemente. Un individuo se va por ahí con rameras, o es homosexual y contrae el SIDA. ¿Saben qué? Eso tiene una carga social fuerte. Eso es un problema para la sociedad, no es un problema para ese individuo. Sí es tu vida, pero lo que nosotros hacemos con nuestra vida afecta a mucha gente. Sí es tu vida, pero la palabra de Dios es la que nos traza el camino que nos permitirá tener una vida bienaventurada, una vida útil de este lado de la eternidad, y al mismo tiempo nos conduce con seguridad hasta la casa de nuestro bendito Padre Celestial. Yo quisiera poder transmitir esto de la mejor manera posible. Nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos, y no es un tesoro para ser observado como lo que nosotros contemplamos en la vitrina de los museos. La Biblia es un tesoro. Un tesoro. Es un instrumento de gracia por medio del cual Dios nos habla para pastorearnos, para corregirnos, para consolarnos, para reavivarnos. Mi amado hermano, honestamente, ¿qué tanto te estás empapando de la palabra de Dios? ¿Qué tanto domina esa palabra tu proceso de pensamiento? Veíamos en la clase de escuela dominical del esposo completo. Tu esposa te hace algo, estás molesto, ella está molesta. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagarle mal por mal? ¿O vas a traer a tu mente Romanos capítulo 12? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué te va a dominar en ese momento? ¿La palabra de Dios o tus propios criterios? Mis hermanos, la Biblia no actúa de una manera mágica. Es nuestro deber leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, meditar en las Escrituras, memorizar las Escrituras, y luego pasarnos el día completo conectando
la Biblia con todo lo que nos ocurre en nuestra vida diaria. Uno lee el Salmo 1, donde David dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y uno se pregunta, ¿el autor del Salmo 1 acaso era un vago? ¿Era un vago este hombre que se podía pasar el día entero meditando en la palabra de Dios? No, este hombre era un rey y estaba muy ocupado. ¿Cómo podía meditar constantemente en la palabra de Dios? Muy sencillo, conectando la Biblia con todo lo que le pasaba. Pero ahora en los versículos 12 al 14, ya hemos visto la revelación de Dios en la naturaleza, la revelación de Dios en las Escrituras. Ahora veamos la respuesta del creyente a la revelación de Dios. Y nosotros vemos aquí al salmista consciente de su propia debilidad. Por eso concluye acercándose a él en oración. Versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Consciente de la naturaleza sutil y compleja del pecado, el salmista pide a Dios que lo libre, aún de aquellos pecados que de primera impresión no discernimos como tales. Ay, el pecado es tan sutil, tan engañoso. No fue un chisme, fue para que esta persona viera el problema que hay y me ayudara orando por este hermano. Qué sutil. Y he aquí a David diciendo: Señor, Señor, líbrame hasta de los pecados que me son ocultos. Hasta de esos pecados que ahora mismo yo no los veo como pecados. Pero él pide también que sea librado de aquellos pecados que cometemos con una rebeldía consciente. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Esa palabra soberbia, esa es la idea que da, una rebeldía consciente, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mis hermanos, no es cierto que muchas veces nosotros sabemos lo que la Biblia dice respecto a ciertas cosas y aún así nos obstinamos en nuestro curso de acción, en abierto desafío a la ley de Dios. ¿No es cierto eso? David está consciente de que tales pecados poseen un potencial enorme de peligros. Noten cómo él dice ahí: Señor, líbrame para que esas cosas no se enseñoreen de mí y yo pueda ser un hombre íntegro. Para que esas cosas no me dominen. Dice un comentarista, este tipo de pecado produce un efecto esclavizante de la voluntad. Un efecto esclavizante. Cada vez que la voluntad cede conscientemente a uno de esos pecados, se debilita. Y el debilitamiento aumenta a medida que los actos de esta naturaleza se repiten. Y así paulatinamente la víctima se va encadenando con hábitos que la dominan por completo. No, yo sé hasta dónde yo llego. No, mi amigo, no, mi hermano, ni tú ni yo sabemos hasta dónde nos puede llevar el pecado. Decía Séneca, por más largo que sea un camino, siempre hay que dar un primer paso. Tú no quieres llegar al final del camino, no des el primer paso. Que esos pecados van debilitando la voluntad y te van haciendo un esclavo. Un esclavo. Pero el salmista no solamente ora a Dios, sino que apela a Él como su protector y salvador. Versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él no está diciendo simplemente tú eres una roca, no, tú eres mi roca. No es que tú eres un redentor, es que tú eres mi redentor, mi salvador. Ahora noten cómo el salmista se da cuenta de que la mente es la fábrica donde se conciben los deseos, las ideas, los pensamientos que terminarán dominando la voluntad, para bien o para mal. Es aquí que se fabrica esos pensamientos, esas ideas, esos deseos que dominarán tu voluntad, para bien o para mal. Por eso acude a Dios
para que le conceda la gracia que él necesita para salir victorioso en esta batalla con los pensamientos. Él sabe que ese Dios glorioso que se revela en la creación y en la Biblia no solo nos lleva a ver nuestro pecado, sino que se presenta a sí mismo como aquel que puede perdonarnos, librarnos de la esclavitud del pecado, concedernos gratuitamente el don de la vida eterna por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los cielos proclaman su existencia y la gloria de Dios. La Biblia anuncia y ofrece su gran salvación, comprada con la sangre de su precioso Hijo. Mi amigo, qué mensaje tan maravilloso. El Creador se ha hecho accesible al hombre, revelándose a sí mismo, dando oportunidad a todos de que le conozcan y se reconcilien con Él. Mi amigo, hay esperanza para el hombre porque Dios ha hablado. Podemos conocer la verdad porque Dios ha hablado. No tenemos que vivir como mejor nos parezca, haciendo de nuestra vida un laboratorio de experimentación, porque Dios ha hablado. Dios ha hablado. El Dios del universo se ha dado a conocer, y esto exige de ti una respuesta. Ojalá que nadie aquí pierda el privilegio y la oportunidad de conocer a ese gran Dios, Dios de gloria, Rey de reyes, Señor de señores, porque de eso depende no solo una vida bienaventurada aquí y ahora, sino también tu destino eterno. Oh, que muchos vengan hoy a conocer a ese gran Dios en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, bendito Señor y Salvador, oh, gracias Señor por haberte dado a conocer. Gracias por haberte giấc mơ nồng thắm, có lẽ bình yên đến rồi, quên đi hết bao muộn phiền.
revelado. Gracias por haber quitado el velo para que nosotros pudiésemos contemplar tu gloria. Qué grande eres, Señor, y qué grande el privilegio de tu pueblo de venir a ampararse bajo la sombra de tus alas. Pero es nuestra petición en esta mañana que tu Espíritu Santo obre en muchos, atrayéndolos con cuerdas de amor a la cruz del Calvario, y que ellos vengan también a refugiarse bajo esa roca de los siglos en la cual nosotros podemos descansar. Alabado seas y alabado sea Cristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.